Salmo 93. Antes de empezar a leer este salmo, el título de este salmo que ustedes tienen ahí es Un viaje que transforma mi temor en alabanza. Un viaje que transforma mi temor en alabanza. Antes de leer la verdad principal. La semana pasada, ¿recuerdan los que estuvieron acá el día domingo? Nosotros hemos estado estudiando esta primera parte de Primera de Pedro y hablábamos acerca de esta doxología, acerca de la bendición y la gratitud que debe haber en nuestros corazones hacia Dios, aún en medio de las pruebas, ¿no? ¿Recuerdan ese texto? Lo voy a leer de manera rápida, que el hermano Sergio nos ha compartido el anterior domingo. Primera de Pedro, capítulo 3 en adelante, dice: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva, mediante la resurrección de Jesucristo entre los muertos, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada, que no se marchita, reservada en los cielos para vosotros, que sois protegidos por el poder de Dios mediante la fe, para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. El domingo pasado estábamos estudiando esto y un ánimo de Sergio mientras compartía era que nosotros debemos estar teniendo este mismo corazón, ¿no? Bendiciendo al Señor, alabándole al Señor, esta doxología, y nos animaba a estudiar o a leer, repasar otras doxologías y hacerlas propias de nuestro vocabulario en cuanto al Señor. El contexto de Pedro, como más adelante se deja ver en lo que estaba leyendo, Pedro está intentando de animar a sus hermanos que estaban pasando, dice el versículo 6, en lo cual os regocijáis grandemente, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, seas afligidos en diversas pruebas. En diversas pruebas. Entonces Pedro está animando a estos hermanos que estaban pasando diversas pruebas a que bendigan el nombre del Señor, que alaben su nombre. Y los que estuvimos el día lunes en el repaso de esto y estuvimos hablando, había una pregunta, ¿no? Y la pregunta era, ¿cómo podemos bendecir a Dios, alabar su nombre cuando estamos en una prueba que realmente nos está afectando? ¿Cómo podemos pasar de un corazón que está con muchos temores, está muy turbado, a un corazón que bendice y alaba su nombre? Y esta fue la pregunta acerca de un hermano que compartía un caso hipotético donde las cosas tal vez en el trabajo no andan bien, o en la salud, o en el matrimonio. Y realmente cuando estamos pasando una situación así, es difícil bendecir el nombre de Dios, alabar su nombre, tener esta actitud que Pedro está teniendo. Y hermanos, ahora vamos a pasar un ratito a ver otro texto de Pablo, pero hablando humanamente, antes de entrar a este salmo, Pedro parece ser más real para nosotros que el apóstol Pablo. Si ustedes leen el tono en el que Pedro está animando a los de esta iglesia, está muy convencido de lo que está diciendo. Parece ser que Pedro ha experimentado algo en su vida que le ha llevado a hablar con tanta convicción estas palabras. Y me puse a pensar quién era Pedro antes de poder mencionar estas palabras en sus últimas cartas, ¿no? Nosotros recordamos un Pedro que fácilmente se desanimaba, fácilmente. No pescaba algo y ya se desanimaba. Podemos ver por todas las cosas que vemos en los relatos que hay acerca de Pedro, que era una persona muy rápida en su carácter, se enojaba muy rápido, era acelerado con sus palabras. Y como he repetido, ¿no? Cuando las circunstancias no le iban bien, se quejaba, se desanimaba. Pero es este mismo Pedro que está mencionando estas palabras, tratando de animar a otros.
Y he encontrado que muchas veces cuando estamos animando a otros hermanos en circunstancias difíciles, es bien fácil hacerlo cuando tú no estás pasando esa circunstancia. ¿No? Normalmente decimos quiero animarte o algo así, ¿no? Pero normalmente hacemos eso cuando nosotros no estamos pasando por algo bien difícil. Es más fácil. Pero creo yo que aquí Pedro no es el caso. Pedro está animando a sus hermanos, y no porque él en ese momento no esté pasando un momento de prueba, sino porque, como he dicho hace rato, él ha experimentado algo en su vida, que es lo que nosotros vamos a tratar de ver en este tiempo, para tener esta transformación de un corazón que está temiendo a un corazón que puede alabar, bendecir a Dios. Yo creo que Dios nos está hablando de una manera colectiva como iglesia, y en esa misma línea, porque yo tenía esa pregunta, ¿no? Porque cosas están pasando en este tiempo en nuestras vidas, y creo que van a seguir pasando, donde algunas cosas en la economía no están bien, y no va a mejorar tal vez en el corto o largo plazo. Algunas cosas en el matrimonio no están yendo bien, y es difícil seguir ese corazón que el anterior domingo Dios nos desafiaba a tener, ¿no? Alabar, agradecer, y no de labios para afuera, sino con convicción, como aquí Pedro está diciendo. Y para esto, antes de entrar a ese salmo, decíamos el día lunes, quiero que podamos leer unos textos, ahora sí, del apóstol Pablo, a la iglesia en Éfeso. En Efesios capítulo 1, verso 18, Pablo está diciendo, esta es mi oración. Una oración tenía Pablo por esta iglesia. Y miren lo que es interesante en esto. Efesios capítulo 1, verso 18 en adelante, dice así. Mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados, para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Verso 19. Y cuál es la extraordinaria y gran grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, conforme a la eficacia y de la fuerza de su poder, el cual obró. Y sigue diciendo el ejemplo de ese poder. Y lo que me llama la atención aquí es que cuando ustedes pueden comparar en casa, Pedro está animando a los oyentes y les está animando primero a que verifiquen cuál es el llamamiento al que han sido llamados. Pedro les llama a que verifiquen cuál es la herencia que ellos tienen en los cielos reservadas para ellos. Que verifiquen cómo Dios los reserva con su poder y cómo está guardando esa herencia con su poder. Y es exactamente aquí lo mismo que el apóstol Pablo está haciendo, solamente le está diciendo a la iglesia, yo le pido a Dios en oración esto, que ustedes entiendan su llamamiento, que entiendan su herencia y que realmente puedan ver el gran poder de Dios. Pero Pablo dice, yo le estoy pidiendo al Señor que los ojos de vuestro corazón sean iluminados para que así puedan entender. Y es precisamente este pedido de oración que fue respondida en la vida del apóstol Pedro, porque él en Pedro ya lo está haciendo con convicción. Es decir, sus ojos de su corazón han sido iluminados y Pedro ha visto algo que tú y yo creo que necesitamos ver, necesitamos entender. Y me estaba poniendo a pensar esto en la semana. Si Pablo está pidiendo esto en oración al Señor, es porque no es algo que humanamente nosotros podemos lograr solamente por algo intelectual que podemos entender. Porque si no, Pablo ya se los hubiese dicho. Pero Pablo le dice, le estoy pidiendo a Dios por eso. Es una gracia de Dios. ¿Qué quiere decir? Que cuando entiendes algunas verdades, Dios ilumina tu corazón. Entonces empiezas a ver lo que antes no estabas viendo. Y ese es mi deseo cuando estudiemos este salmo, hermanos. Yo creo, hay un libro que vendemos en la librería que se llama Las piedras en tu camino te llevan a tu destino. Y en ese libro el autor Erwin Lutzer dice, sea amable con la gente porque todos están luchando con algo, todos. Y yo, hermanos, estoy luchando con algo. Y estoy seguro que tú también. Sea lo que sea. Algunos, creo que una gran mayoría es en tema económico. Otros la salud. Y otros el matrimonio, la familia. Y yo quise empezar diciendo, he traído buenas nuevas.
realmente son buenas nuevas. Y mi deseo para ti en esta mañana es que pongas mucha atención a lo que vamos a ir estudiando en este salmo y pongas tu circunstancia que estás pasando dentro del contexto de lo que vamos a estudiar. Entonces, como he dicho, y ahora vamos ahí a la verdad principal, primero leemos el salmo y después leemos la verdad principal. Salmo 93. El Señor reina, vestido está de majestad. El Señor se ha vestido y ceñido de poder. Ciertamente el mundo está bien afirmado, será inconmovible. Desde la antigüedad está establecido su trono, tú eres desde la eternidad. Los torrentes han alzado, oh Señor, los torrentes han alzado su voz, los torrentes alzan sus batientes olas. Más que el fragor de muchas aguas, más que las poderosas olas del mar, es poderoso el Señor en las alturas. Tus testimonios son muy fidedignos. La santidad conviene a tu casa eternamente, oh Señor. Y la verdad principal que ustedes tienen ahí, que la vamos a ir viendo a lo largo del sermón, dice: el mayor consuelo en el corazón atribulado y temeroso es entender con los ojos del corazón que Dios reina, ya que es solo a base de esta gracia de Dios que la fe es fortalecido y uno pasa del temor a la alabanza. Es decir, mientras vamos estudiando este salmo y estudiando estas verdades que pueden transformar nuestra mente y cambiar nuestro temor en alabanza, mi oración ha sido la misma que del apóstol Pablo, que mientras voy explicando, los ojos de tu corazón puedan ser iluminados para que puedas ver lo que aquí dice y realmente tu corazón tenga convicción como del apóstol Pedro y realmente puedas alabar su nombre, bendecir su nombre. Empecemos. Cada vez que vamos a hacer una tesis en la universidad o un proyecto, la primera cosa en la que se centra la tesis es en la situación problemática, ¿sí? ¿Qué ha generado que tú puedas hacer esa tesis, ¿no? ¿Cuál es la razón por la que tú quieres hacer esa tesis? ¿Cuál es el problema para que tú quieras resolver con la tesis que quieres presentar? Y lo mismo podemos hacer al comenzar este salmo, que no lo empezamos desde el verso 1, sino lo vamos a empezar en el verso 3 para pensar y decir, ¿cuál es el problema? ¿Qué está pasando en este salmo para que el salmista empiece el versículo dando esta palabra de aliento? ¿Cuál es el problema? Verso 3, leemos el verso 3, dice: los torrentes han alzado, oh Señor, los torrentes han alzado su voz, los torrentes alzan sus batientes olas. En la Reina Valera dice: alzaron los ríos, oh Jehová, los ríos alzaron su sonido, alzaron los ríos sus ondas. Posiblemente en el tiempo en el que este salmo ha sido escrito, el pueblo de Israel estaba en peligro de sus enemigos. El pueblo de Israel estaba siendo rodeado por sus enemigos al punto de que el pueblo empezó a decir estas palabras: los torrentes se han alzado, los torrentes alzan su voz, los torrentes alzan sus batientes. Al menos en la Biblia de las Américas nosotros podemos inferir por el significado de estas palabras qué estaba sucediendo en ese contexto. La palabra torrente que usa ahí significa una afluencia repentina y violenta de una corriente de agua que solo se forma por abundantes precipitaciones. En otras palabras, el pueblo estaba rodeado por sus enemigos y la idea de esta palabra torrentes es que eran muchos y estaban viniendo de una manera, como es el significado de torrente, de una manera repentina y violenta. Entonces lo primero que estaba pasando es que el pueblo estaba siendo intimidado por sus enemigos, los cuales eran muchos y estaban viniendo de una manera repentina y agresiva en contra de ellos. Y eso por el significado de la palabra torrentes. Lo otro que nosotros podemos ver en cuanto al problema que está pasando aquí el pueblo es que la situación que estaban pasando cada vez iba empeorando un poco más. Y eso lo vemos por lo siguiente. Noten otra vez en el texto lo que dice: los torrentes han alzado, oh Señor, los torrentes han alzado su voz, los torrentes alzan sus batientes olas. Primero dice: los torrentes se han alzado. Después dice: los torrentes se han alzado su voz. Y después dice: los torrentes alzan sus batientes olas.
Y la idea que quiere transmitir esto es que cada vez se está poniendo peor. Cada vez se está poniendo más difícil. En otras versiones dice, los torrentes se elevan, están haciendo oír su voz. Cada vez su estruendo es más fuerte y la idea es que va subiendo, va subiendo. Cuando tú crees que va a parar, sigue subiendo. Y lo que yo quiero que vayan poniendo en su cabeza y en su corazón es la situación por la que estamos pasando. Y cada vez va empeorando. Cada vez son peores. Cada vez es con más violencia. Cada vez es más repentino. El pueblo estaba experimentando esto acerca de sus enemigos. Y lo que podemos ver primero era que eran varios. Que la situación cada vez estaba empeorando. Pero otra cosa que podemos ver acerca de este salmo es que la situación ya se había vuelto en una situación de desesperación. Y lo digo porque en la Biblia textual, antes de mencionar los torrentes se han alzado, empieza con esta palabra que dice, oh Señor, oh Señor, oh Señor, los torrentes se han alzado. Y la idea de esa exclamación nos dice que la situación se había complicado tanto que ya el pueblo había empezado a desesperarse. Había empezado a no ver solución de cómo podían salir de esa situación. Esta era la situación del pueblo de Israel. Sus enemigos eran varios, sus enemigos eran violentos, habían perdido la esperanza, habían estado tal vez para ofrecer una ya fría resignación ante la situación. Y la pregunta era, ¿cómo salimos de esta situación? Y yo estaba estudiando este salmo y pensaba exactamente en lo mismo. ¿Y ahora cómo voy a solucionar esto? No hay forma, son muchos. Cada vez es peor. Cuando pienso que va a mejorar, cada vez es peor. Y muchas veces ya imaginamos lo peor. Y nuestro corazón empieza a estar temeroso, con mucho temor. Y por eso este salmo, otra vez, un viaje que transforma mi temor en alabanza. Empezamos con el problema y la pregunta es, ¿cómo la resolvemos? Y ahora sí, vamos a ir al segundo punto que es el versículo 1, una visión transformadora. Versículo 1 dice, el Señor reina, vestido está de majestad, el Señor se ha vestido y ceñido de poder. Lo primero que el salmista quiere que este pueblo entienda que es que Jehová reina. Que Jehová reina. Cuando nosotros hablamos gramaticalmente esta expresión, Jehová reina, fácilmente podemos descubrir la pregunta de esta respuesta. ¿Cuál es la pregunta de esta respuesta? Por el objeto directo es, ¿quién reina? Jehová reina. ¿Qué significa? En la Reina Valera dice Jehová reina, en la Biblia de las Américas dice el Señor reina. Y voy a explicar algo que es importante ahí. La idea que el salmista quiere transmitir a este pueblo que está temeroso por sus enemigos es que el Señor está gobernando. El Señor tiene el control total, desde lo más pequeño hasta lo más grande. Todo está bajo su dominio. En la Reina Valera dice Jehová reina. Y esa palabra es Jehová o Yahweh, que nosotros la pronunciamos o la conocemos. Y eso recordarán ustedes en Éxodo capítulo 3, cuando Moisés le pregunta a Dios, cuando me pregunten por tu nombre, ¿qué le voy a responder? Y ahí es donde la primera vez Dios le dice, le dirás, y ahí aparece esta expresión que es Yahweh, que después vamos a ver un poquito cómo se formó, que en otras versiones, como en la Biblia de las Américas, se dice es, yo soy el que soy. Yo soy el que soy. Yo soy el que soy reina. Y esta palabra, hermanos, es bien interesante porque aún con la alabanza que cantamos hace rato, lo que quiere decir, o lo que cuando fue para mí, después de mucho tiempo, pensar en esto. Cuando yo no tengo claridad de una palabra, buscamos un diccionario. Muchas veces un diccionario secular o un diccionario bíblico. Pero yo quise averiguar cuál es el significado de Jehová, de Yahweh, en un diccionario bíblico. ¿Sabías que no hay significado? Los significados se hacen después de Jehová, no antes de él. Nadie puede dar un significado de Yahweh a menos que por entender la Biblia en las circunstancias en las que Él se presenta, tú puedas entender quién es Él, qué es lo que significa. Pero por la raíz
y la etimología, lo que se aproximan a decir cuando dicen yo soy el que soy, esta raíz que dice del verbo ser, lo que quiere decir Jehová reina, en palabras sencillas es, Jehová está presente, Jehová existe, porque yo soy el que soy es como el autoexistente, la causa sin causa. Jehová está presente, Jehová existe. Tengan esto en mente acerca de Jehová reina. Y ahora, en la Biblia de las Américas dice el Señor reina. La Biblia de las Américas ha decidido poner con mayúscula en vez de Jehová, Señor, y la razón por eso, como muchos saben, es porque para los judíos tomar el nombre Yahweh o Jehová era algo muy sagrado, entonces ellos no lo hacían. Y siguiendo esta misma corriente, la Biblia de las Américas decidió poner en vez de Yahweh, Señor, que es la palabra Adonai. El Señor reina. ¿Y saben qué es el punto del salmista para animar a este pueblo que está temeroso? Es este, hermanos. Yo cuando leí esto, para mí fue una buena noticia. Jaime, el Señor reina. Lo que el autor quiere llevar a pensar a sus oyentes, es decir, cuando tú estás en una prueba, cuando estás en una circunstancia tan difícil como la que el pueblo está pasando, se acerca a alguien y te dice, es el Señor, es el Señor. Y yo me acordé de esto y dije, ¿dónde escuché esta expresión? En otras palabras, lo que el salmista está diciendo, no es ajeno a nosotros, es el Señor el que reina. Y vamos a ver la implicación de esto. En medio de la situación que estaban pasando, lo que ese pueblo necesitaba entender, que era el Señor que reina. Era el Señor el que estaba ocasionando toda esa circunstancia. Él estaba por detrás de todo eso. ¿Y saben dónde se ve esto con mucha claridad? Acompáñenme. Juan capítulo 21. Juan capítulo 21. Recordarán ustedes, Jesucristo ha resucitado ya acá. Jesucristo ya ha ascendido. Y después de haber ascendido, el apóstol Pedro toma una decisión y como él era un líder, los discípulos detrás de él. En Juan capítulo 21, desde el verso 1 en adelante, noten lo que dice la palabra del Señor. Juan 21, 1 en adelante dice, después de esto Jesús se manifestó otra vez a los discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón, Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael de Canaán de Galilea, los hijos de Zebedeo y los otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo, me voy a pescar. Y la idea de esto es como ya había pasado lo más grande, todo lo que había sido hermoso, pero ya terminó. Y ahora Pedro dice en su desánimo, me voy a pescar. Ya Cristo le había dicho a Pedro que él iba a ser pescador de hombres, pero Pedro otra vez dice, me voy a pescar. Ya pasó eso. Y ellos, es decir, los discípulos le dijeron, nosotros también vamos contigo. Fueron y entraron en la barca y aquella noche no pescaron nada, como la primera vez cuando conoció a Jesús. Y cuando ya amanecía, y esa palabra es importante, cuando ya amanecía, Jesús estaba en la playa. Pero los discípulos no sabían que era Jesús. Entonces Jesús les dijo, hijos, ¿acaso tenéis algún pescado? Les respondieron, no. Y él les dijo, echad la red al lado derecho de la barca y hallaréis pesca. Entonces la echaron y no podían sacarla por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba le dijo a Pedro estas palabras, Pedro, es el Señor, es el Señor. Oyendo pues Pedro que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había quitado para poder trabajar y se echó al mar para querer encontrar a Jesucristo. Pedro es el Señor. Pedro había perdido de vista, se había perdido en su circunstancia y había perdido de vista al Señor. Pedro necesitaba escuchar y recordar que era el Señor el que tenía el control de los mares y de los peces. Eso causó tanto gozo en el corazón de Pedro, tanta consolación, que fue el primero en querer llegar a Él. Y eso es exactamente, hermanos, lo primero que el salmista está haciendo hasta este pueblo. Les está diciendo, la circunstancia por la que estás pasando no es la que reina en tu vida. Las personas o los gobernantes que estás teniendo no son los que reinan en tu vida. Es el Señor el que reina. Es decir,
Es como un hombre que está desesperado por una situación que está pasando y va abriendo puerta tras puerta para descubrir quién está detrás de esta situación por la que está pasando. Y al último abre una puerta y se da cuenta que es el Señor. El Señor. Su Señor es el que está detrás de todas estas cosas que está pasando. Decía Spurgeon, ¿qué consolación más dulce y más segura podría alguien desear, querer escuchar que el Señor reina? Que mi circunstancia está dentro de su control. Y lo primero que quiere hacer es decirles, el Señor está reinando. La idea que quiere transmitir es una mañana de calma después de una noche de tormenta. Como decía el texto hace rato, toda la noche pescando, nada. Pero cuando amaneció, llegó la calma. Cuando amaneció, llegó el Señor. Este salmista quiere apaciguar el corazón de estos hombres, mostrándoles una luz al final del túnel, diciéndoles que la razón por la que están pasando lo que están pasando es porque el Señor está ordenando esas cosas. Pero no solo quiere calmar su corazón, ahora quiere sacarlos de esa situación y llevarlos a donde deben estar. Y va a empezar el salmista a explicar no solo que el Señor reina, sino cómo es su reino de este rey. Y lo primero que podemos ver y lo que el salmista les dice es, Jehová reina. Y por el verbo que está en tiempo presente, que está en voz activa, nosotros podemos decir que este reino es un reino activo. ¿Qué significa eso, hermanos? Eso quiere decir que Dios no es espectador pasivo de lo que te está sucediendo. Eso quiere decir que Él está haciendo que sus determinaciones se cumplan. Él está autorizando que los torrentes se levanten, que las olas golpeen. Él lo está haciendo. ¿Con qué propósito? Recordamos a Jesucristo y el texto que hoy día leíamos de la tormenta. Él levantó esa tormenta mientras sus discípulos estaban en la barca. ¿Con qué propósito? Para demostrar su poder. Para mandar a las olas y que las olas se calmen. Pero lo primero que tenemos que entender es que Dios no está mirando cómo nosotros estamos sufriendo en esta situación, sino que Él es un Dios que está haciendo esta situación. Es decir, Él nos ha puesto en esta situación. Su reino es un reino activo. Dios es el agente que está causando todas estas cosas. Tiene medios para hacerlo, pero el responsable que está detrás de todo esto, dice, es Dios, porque Él reina. Él es el que reina. Pero al mismo tiempo este salmo nos dice, su reino es activo, su reino es de grandeza y de poder. En la Biblia de la Reina Valera ustedes tienen la palabra, se ha vestido de magnificencia. Y la palabra de magnificencia es, miren el significado de esta palabra, liberalidad para grandes gastos. Eso es lo que es magnificencia. Liberalidad para grandes gastos. En la Biblia de las Américas dice, se ha vestido de majestad. Y eso quiere decir grandeza, superioridad. La idea de estas expresiones es que nosotros podamos contemplar el trono de Dios lleno de esplendor, al punto de que nuestro problema, la circunstancia que estamos pasando en este momento, se pueda ver en una perspectiva correcta. Su reino es de grandeza, su reino es de esplendor, su reino es de poder. No hay nada que Él no pueda hacer. Su poder es ilimitado, va más allá de nuestro pensamiento o imaginación. En la Biblia de las Américas, hablando acerca del poder de Dios, la cita cruzada que te da es el Salmo 65, versos 5 y 8. Y noten algo que aquí voy a ir poniendo en sus corazones, que es algo que me ha animado grandemente. Salmo 65, del 5 al 8, dice, con grandes prodigios nos respondes en justicia, oh Dios de nuestra salvación. Confianza de todos los términos de la tierra y del más lejano mar. Tú, el que afirma los montes con su poder, ceñido de potencia, el que calma el rugido de los mares, el estruendo de las olas y el tumulto de los pueblos. Por eso los que moran en los confines de la tierra temen tus obras. Tú haces cantar de júbilo a la aurora y al ocaso. Tú el que afirma, dice, las montañas con tu poder. Tú el que calma
el rugido de los mares y el estruendo de las olas. Tú eres ese Dios poderoso. Y ahora quiero que algo que he aprendido esta semana que no me di cuenta es, si ustedes averiguan en casa al leer este salmo, que es un poquito diferente en la versión NBI, se van a dar cuenta que la palabra poder aparece muchas más veces que en la Biblia de las Américas o en la Reina Valera. Al menos 3 a 4 veces. En la Biblia de las Américas aparece 2. Poder, poder. Dios es poderoso. Dios es poderoso. Ahora, decir que Dios es poderoso como un atributo de Dios no significa que Dios va a usar su poder. Pensemos en esto. Decir que Dios es poderoso como un atributo, una característica de Dios, no significa que Él va a usar su poder. Pero en este caso, en este salmo específico, hermanos, hay 2 razones al menos que nosotros podemos ver y podemos entender que Dios va a desplegar su poder. En otras palabras, lo que aquí podemos ver es que Dios no solo está diciendo al pueblo, yo soy poderoso, sino es que va a empezar a manifestar su poder. Y yo creo que este salmo providencialmente, porque no estoy siguiendo un orden, llegó a mi vida y por ende a nuestra iglesia para que podamos pensar en lo que aquí estoy diciendo. Lo que está diciendo aquí Dios, yo soy poderoso. Y hay 2 razones, como digo, por las que Dios está diciendo, y vas a ver mi poder desplegado. La primera razón, dice el verso, que Dios está vestido, se ha vestido de majestad, se ha vestido de poder. En la Biblia del NBI dice, se ha revestido de majestad y de poder. Así como un soldado se viste con su armadura para ir a la guerra, así Dios se ha vestido de poder para usar su poder. Un soldado no se pone su armadura solo por ponérsela. Se pone su armadura porque está yendo a la guerra y va a usar su armadura. Dios dice acá, se ha vestido. Y la idea es, se ha alistado su poder. Se ha vestido de poder porque va a usar su poder. Y lo siguiente que quiero que pensemos es, como he dicho, en la NBI se percibe más veces que en la Biblia de las Américas. En la Biblia de las Américas, en el verso 1 dice, se ha ceñido de poder. En otras palabras, se ha ajustado de poder. El verso 4, más que el fragor de muchas aguas, más que las poderosas olas del mar, es poderoso el Señor. Y lo siguiente que quiero que piensen, la razón por la que creo que Dios va a desplegar su poder es esta, hermano. Dios no le está diciendo al pueblo que Él es poderoso, nada más porque ellos sepan que Él es poderoso. Y esta semana pasó algo curioso cuando estaba estudiando eso. Por no hacerlo muy personal, voy a tomarle un sentido en un ejemplo impersonal. Una madre ve acercándose los cumpleaños de su hijo o la Navidad y le hace una pregunta a su hijo y le dice, ¿cuál es el número de tu calzado? Y el niño le responde, ¿para qué? Y la mamá le dice, para saber, solo para saber. Los que nosotros sabemos que no es para que sepa, sino es porque quiere darle un regalo y no quiere que él sepa. Entonces, de la misma manera, Dios está viendo un pueblo que está pasando con miedo, con temor, urgido del poder de Dios. Entonces Dios no le está diciendo al pueblo, ¿sabían que yo soy poderoso? ¿Sabían que yo soy poderoso? Solo para que ellos sepan que Él es poderoso, sino porque voy a usar mi poder. Lo otro sería crueldad de su parte. Entonces acá Dios está diciendo, mi reino es un reino de majestad, mi reino es un reino de poder. Y no solo eso, dice también que su reino es un reino eterno. Dice el verso 2, desde la antigüedad está establecido tu trono, tú eres desde la eternidad. Tú has establecido tu trono. Y la idea de esto es que no va a cambiar. Él ha establecido su trono. Él no va a variar. Dios no comenzó a reinar ayer. Él ha establecido su trono desde la eternidad pasada y va a reinar por siempre.
no es que solo está buscando dar consuelo en una situación difícil que estamos pasando o que su pueblo estaba pasando, sino que siempre estará ahí para nosotros. Él ha establecido su trono, dice, desde la eternidad. Y lo que transmite esta idea al pueblo, ya va, primero le dijo, Dios reina para calmar sus corazones. Después le dijo, Él es un rey activo. Él es el que está ocasionando estas cosas. Él es el rey poderoso. Él va a desplegar su poder. Y ahora le dice, Él es el rey eterno. Es decir, siempre te va a dar auxilio. Siempre va a estar ahí porque su trono es por toda la eternidad. Y la idea que quiere transmitir a este pueblo, cuando alguien te dice que esto es para siempre, hay una seguridad en nuestros corazones. Seguridad, eso es lo que está tratando de transmitir, seguridad en los corazones de ellos. Él va a reinar por siempre. Una de las razones por las que he titulado este sermón, Un viaje que transforma mi temor en alabanza, es que Dios no solo quiere que no estemos temerosos por la situación que estamos pasando, o turbados o preocupados. No solo quiere que dejemos eso, sino que más bien nos extendamos al otro lado, que es a alabarle y a bendecirle. Y uno de los salmos que me hizo pensar en eso es el Salmo 146. El Salmo 146 es muy corto y lo leo y dice: oh alma mía, alaba al Señor. Alabaré al Señor mientras yo viva. Cantaré alabanzas a mi Dios mientras yo exista. No confíes en príncipes ni en hijo de hombre en quien no hay salvación. Su espíritu exhala. Él vuelve a la tierra. En el mismo día perecen sus pensamientos. Bienaventurado aquel cuya ayuda es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en el Señor su Dios, que hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que guarda la verdad para siempre, que hace justicia a los oprimidos, que da pan a los hambrientos. El Señor pone en libertad a los cautivos. El Señor abre los ojos de los ciegos. El Señor levanta a los caídos. El Señor ama a los justos. El Señor protege a los extranjeros, sostiene al huérfano y a la viuda, pero trastorna el camino de los impíos. El Señor reinará para siempre. Oh Dios, tu Dios, oh Sión, por todas las generaciones. Aleluya. Y nosotros podemos meter en toda esta lista que el salmista está diciendo tu problema y decir, es el Señor el que cambia esa situación. Y el salmista empieza, bendice alma mía, y termina el salmo diciendo, bendice alma mía, ¿por qué? Porque Él reinará por siempre. Él reinará por siempre, es decir, el reinado eterno de Dios le ha producido tal convicción en el corazón que ha llegado a exclamar una palabra de alabanza y bendición a Dios. Su reino es por siempre. Ahora, hermanos, por un lado había un problema con el pueblo, temor de sus enemigos. Por otro lado, el salmista está calmándolos y animándolos a que salgan de esa situación con el tema de que Dios reina y su reino es como hemos visto. Pero todo eso se va a quedar ahí, a no ser que todo esto obre en nuestra fe, en nuestra confianza, y verdaderamente pongamos la mente en esto y nos aferremos de eso. Por eso el último punto ahí, una confianza sólida. Una confianza sólida. Dios no solo quiere, como he dicho, que dejemos de temer y preocuparnos, sino que está buscando que le alabemos en medio de la situación que estamos pasando. Y Él quiere iluminar nuestros corazones, como era la petición de Pablo, para que por la fe podamos aferrarnos a estas verdades y poder decir lo que dice en el verso 1, ciertamente el mundo está bien afirmado, no será inconmovible, es decir, no va a ser sacudido, hay estabilidad. Y decir lo mismo que dice el verso 4, más que el fragor de muchas aguas, más que las poderosas olas, es poderoso el Señor en las alturas. Y esta palabra fragor da la idea de muchos torrentes. Hace rato el salmista decía, no sabemos si era David, no se sabe quién es el autor de este salmo, pero hace rato decía, los torrentes se han levantado. Pero ahora el salmista está diciendo, más que el fragor de muchos torrentes, el Señor es poderoso. El Señor es poderoso, es decir, está yendo al pueblo. El pueblo estaba temeroso por lo que estaba viendo, por esos
esas olas, esos ríos, como dice la Reina Valera, que se estaban levantando. Pero ahora el salmista se está extendiendo mucho más allá y está diciendo fragores, es decir, mucho peor que torrentes, mucho peor que ríos son los fragores. Y le está diciendo, Dios es mucho más poderoso que eso. Y eso me hizo pensar en algo que alguna vez ya lo he compartido desde acá. Cuando ustedes saben, Abraham estaba sacrificando a su hijo Isaac. Siempre pensé que en la mente de Abraham, mientras bajaba el cuchillo para matar a su hijo, él estuviese pensando, algo va a suceder. Dios no va a dejar que mate a mi hijo, al hijo de la promesa. Algo va a suceder, me va a frenar. Cuando leemos el libro de Hebreos, nosotros entendemos que esos pensamientos no estaban en la cabeza de Abraham. Yo siempre creía, y a veces nos pasa, cuando estamos en una situación difícil, en el caso mío, cuando ya van semanas que uno no vende mucho o no mejora la situación, y uno dice, algo va a suceder, Dios no va a dejar que esto suceda, y estás mirando por dónde va a aparecer la salvación de Dios, algo tiene que suceder, y las cosas empeoran, y ya empiezas a perder la esperanza. Eso es exactamente lo que aquí el salmista está diciendo. ¿Tu problema son los torrentes? Pues yo te digo que Dios es más poderoso que, como dice acá, que el fragor de muchas aguas. Lo lleva mucho más lejos. Y vuelvo a Abraham. Cuando Abraham estaba para sacrificar a Isaac, dice en Hebreos 11:17. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofreció a su único hijo. Fue a él quien le dijo, en Isaac te será llamada descendencia. Y miren lo que dice, esta era la mente de Abraham. Este era el pensamiento mientras mataba a su único hijo. Dice el verso 19. Él consideró que Dios era poderoso para levantar aún de los muertos, de donde también en sentido figurado lo volvió a recibir. En otras palabras, Abraham no estaba esperando que Dios lo detenga. Abraham dijo, yo lo voy a matar. Abraham lo iba a matar. Porque Abraham dijo, aunque lo haga, lo parte en cuadraditos, Dios es poderoso y de ahí lo puede volver a levantar. No me preocupa hasta dónde pueda extenderse esta situación, porque Dios es poderoso. Y cuando dice más que el fragor de muchas aguas, lo que nos está diciendo es, no te preocupes hasta dónde puede ir esto. No le pongas límite, porque si le pones límites, como estás diciendo, hasta aquí Dios es poderoso, de aquí ya no puede. Aquí está diciendo, es mucho más que eso, es mucho más poderoso. Entonces lo que está diciendo es, confía. Y una pregunta que se levanta en medio de escuchar todo esto, y en especial en este domingo, es, ¿Dios me está hablando a mí? ¿Cómo yo puedo saber que en la situación en la que estoy pasando, esta es una palabra verdadera? Esto realmente es para mí. Y ahí dice el verso 5, tus testimonios son fidedignos. Eso quiere decir, tus promesas, tus estatutos, pero más allá de eso, tus testimonios, tus promesas son verdad. Tus promesas son seguros. Una de las cosas, y otra vez que Dios traía a mi mente, es cuando estamos en una situación difícil, ¿saben qué es lo que buscan nuestros corazones? Y esto lo leí, pero también lo escuché en una canción, y es muy precioso. Cuando estás en una situación así, nuestra mente dice lo siguiente, solo quiero estar seguro, solo quiero saber si lo que estoy pasando es porque estoy en el lado correcto de Dios. Es porque estoy en el camino de Dios. Los que han podido escuchar la canción de Marcos Vidal, en una parte donde creo que se llama Mi Esperanza, esa canción, él dice, si me pides algo por difícil que pareciera, solo déjame saber que eres tú quien lo manda. Y yo lo voy a hacer. Y eso es realmente algo que da mucho consuelo. Es decir, cuando tú estás en esa situación tan difícil, donde ya has perdido la esperanza, y se te manifiesta Dios y te dice, soy yo el que te ha puesto en esa situación. Yo te estoy pidiendo que pases esa prueba. ¿Me vas a hacer caso? Eso es lo que está diciendo acá.
Solo quiero estar seguro de que es Dios el que me está pidiendo que pase esta situación. Y si yo estoy seguro de eso, entonces yo voy a ir porque yo confío en Él, porque yo sé que Él me ama. Pero a veces vienen pensamientos a nuestra mente decir si estoy sufriendo en vano, si estoy sufriendo tontamente por las cosas que estoy pasando. Y lo que Dios está diciendo es, yo dirijo todos los eventos, desde los más pequeños hasta los más grandes. Yo tengo tu corazón en mis manos. Todos tus pasos han sido ordenados por mí. La situación por la que estás pasando ha sido mandada por mí. Entonces, no importa en sí cuándo va a venir su ayuda. Y no importa hasta dónde esto va a ir. Porque sus promesas son verdad. Y yo creo, como dice Spurgeon en un devocional, Dios no ilusiona corazones con promesas que no va a cumplir. Y creo yo que Dios sabe y entiende por lo que estamos pasando muchos de nosotros. Y Dios no está jugando con nosotros para tratarnos de animar nada más. Lo que yo creo que este salmo está tratando de decir es, espérame pacientemente, no actúes locamente. Espérame y vas a experimentar mi poder. Vas a experimentar mi poder. Te voy a demostrar quién reina. Ha sido de mucho ánimo para mí esta semana recordar que Dios reina. Y que no tengo por qué estar temeroso o preocupado. Y como conclusión, hermanos, yo quisiera que tú puedas hacer lo que decía Sergio en cuanto a las doxologías. Quisiera que tú puedas hacer propio en tu corazón lo que dice en Efesios capítulo 1, los versos que leímos. Señor, estoy en la situación que estoy porque yo no estoy viendo de manera correcta las cosas que yo debo entender de tu palabra. Y eso pasa porque los ojos de mi corazón no están siendo iluminados. Dice en Efesios, mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos conforme a la eficacia de la fuerza de su poder. Cuando nosotros, dice Pablo, podamos entender eso, entonces nosotros vamos a tener otro tipo de corazón. Nosotros en medio de una circunstancia difícil, hermanos, difícil, cuando no sabemos cómo la vamos a hacer la semana que viene, podemos venir a la iglesia y no de una manera fingida, sino de manera genuina podemos cantarle al Señor. Eso sucede cuando Dios en su gracia, al leer la Biblia, al escuchar un sermón, empieza a iluminar tu corazón y te empieza a acrecentar la fe y empiezas a ver estas promesas como algo en las cuales tú te aferras y las crees y las esperas, y no como algo bonito que se enseñó y mirándolo lejos de tu situación personal. Esta semana Dios me sorprendió con este versículo y termino compartiendo esto para que pueda ser de ánimo para ustedes. En un devocional el día lunes pasado en Deuteronomio, me levanté y le dije al Señor, estoy cansado. Parece que uno trabaja mucho más y nunca es suficiente, no alcanza. Estoy cansado y me estaba quejando. Y en Deuteronomio dice el Señor, y me llamó la atención que me habló no de mi vida espiritual, sino acerca del trabajo por el cual yo le estaba hablando. Y Dios dijo lo siguiente, dijo Jaime, tú siembras tu semilla, tú la riegas, tú la cosechas, tú la cortas, tú la das a los animales. Parafraseando. Y ahí se subrayaba algo. Tú haces esto, tú haces esto, tú haces esto. Y después dijo esto. Si tú me amas con todo tu corazón, si tú me sirves con todas tus fuerzas, dice Dios, entonces yo te daré lluvia del cielo. Yo te daré hierba para tus bestias. Y ahí entendí,
El problema es que lo estoy haciendo todo yo y todo en mis fuerzas. Y Dios está diciendo, si tú te ocupas de mí, yo me ocupo de ti. Y después me dio este versículo de Efesios donde habla acerca de su poder. De su poder. Entonces lo primero que me vino a la mente, Dios es poderoso, voy a recibir una noticia, algo va a suceder en mi situación económica que estoy pasando. Pero más grande fue la sorpresa que me llevé a leer el contexto de Efesios 1. Y es interesante. Y con esto termino. En Efesios capítulo 1, vamos allá un momentito, miren el contexto. Dios es poderoso para ayudarme en todas esas cosas que todos pasamos, en tu matrimonio, en la salud, en el dinero, sí lo es. Pero específicamente, como ya Dios me había pedido que me encargue de Él, que le sirva con todo mi corazón, me había dicho, y ahora te digo que yo soy poderoso, Jaime. Y leía, verso 19, Efesios 1, ¿cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos conforme a la eficacia de la grandeza de su poder, el cual obró en Cristo cuando los resucitó de entre los muertos y los sentó a la diestra en los lugares celestiales? El cual, en el capítulo 2, el versículo 5 dice, desde el 4, pero Dios que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Y Dios me hizo entender que ese poder que se va a manifestar primariamente es ¿para qué? Para dar vida a los muertos. Lo hizo con Cristo y lo hizo con nosotros que estábamos muertos espiritualmente. En ese sentido, me hizo pensar, ya no tanto en mis circunstancias, o sea, yo era como ese niño que le das el regalo en un cajón, sacas el regalo y el niño se entretiene con el cajón. Y el regalo es más importante. Lo que yo estaba haciendo era eso, lo que Dios está diciendo, mi poder se va a manifestar, Jaime, pero no tanto en la añadidura que tú estás pensando, sino en lo más importante. ¿Y cuál es lo más importante? Dando vida a los muertos. Y me hizo pensar en personas por las que estoy orando, en personas a las que les estoy predicando, y decir, yo soy poderoso y voy a manifestar mi poder salvando a esta persona. Yo voy a salvar, voy a dar vida. Dios es poderoso. Hermanos, yo creo que esto es una promesa del Señor y un testimonio del Señor para nosotros de que podemos seguir orando por las personas que estábamos orando, seguirles hablando a las personas que estemos hablando en base a esta promesa del Señor de decir, yo voy a manifestar mi poder primariamente en salvar y después en resolver tu situación. Es de mucho consuelo entender que Dios reina y no hay por qué preocuparnos. Sé que va a ser difícil, pero cada vez que se ponga difícil, lo que tenemos que hacer es meditar en estas verdades, meditar en su reino, entender que es Dios el que está moviendo las circunstancias, entender que su reino es eterno, entender que es poderoso y no importa hasta dónde esto vaya, y poder disfrutar como si lo tuvieras todo, y en realidad lo tenemos, aunque en el momento no lo veamos, lo tenemos. Y yo espero, hermanos, que tú agarres tu situación y lo pongas dentro de este contexto, y que Dios pueda decirte realmente, yo estoy haciendo esto, y te lo estoy pidiendo yo, y si te lo pido yo, ¿no seguirías contento en esta prueba? Y la respuesta creo que de nosotros va a ser, no pregunto nada más, yo sigo. Que el Señor bendiga su palabra, hermanos. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra, gracias por tu ánimo y gracias por tus promesas. Tú eres un Dios que tus testimonios son verdaderos, no mientes, y creo firmemente que por la situación que nos toca vivir, tú no estás solamente diciéndonos quién tú eres para que lo sepamos, sino es porque tú te vas a mostrar en nuestras vidas. Señor, ayúdanos a perseverar en nuestra fe para esperarte, Señor, para experimentar tu poder. Pero antes de experimentar todas estas salvaciones en tantas situaciones que tenemos, ayúdanos por la fe ya a alabarte, Señor, ya a agradecerte, Señor, porque tú no mientes, porque tenemos ya un cheque en blanco, Señor, porque tenemos tu garantía, Señor, que tú eres un Dios que no va a cambiar. Gracias, Señor. Ayúdanos a perseverar, a animarnos en lo que hemos escuchado, a entender que es tu palabra, Señor.
Bendito seas por los siglos de los siglos. Amén.